Dormía mal desde hacía semanas, quizá desde que la casa quedó vacía y las voces humanas se extinguieron en sus corredores. Pero esa noche fue diferente. Soñé algo que no he podido olvidar, aunque lo haya intentado con métodos más racionales que poéticos. Algo que se quedó adherido a mi cuerpo como un olor acre, como un zumbido subcutáneo. En el sueño, yo era parte de una colmena. No observaba a las abejas, era una de ellas, pero no como una humana disfrazada de insecto, no con antenas falsas o un cuerpo antropomorfizado. Era una abeja en su totalidad. Su campo sensorial, su exoesqueleto, su conciencia dividida entre la voluntad individual y el impulso colectivo. Todo vibraba, todo olía, todo se movía en patrones que comprendía sin comprender. La colmena no era un panal común. No colgaba de una rama ni se ocultaba en una cavidad natural. Era orgánica, sí, pero también de otra forma. Los hexágonos parecían palpitantes, húmedos, como si respiraran. Se abrían y cerraban con una cadencia que recordaba el diafragma de un animal dormido. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia cálida y gelatinosa que no era cera ni miel, sino algo como la carne. Y lo peor, el sonido, un zumbido coral, como miles de pensamientos cosidos con aguja, pero que de pronto se distorsionaban, como si algo o alguien estuviera intentando hablar por medio de él. No eran palabras, se sentía más como una intención, una presencia que usaba el zumbido como boca. Yo trataba de moverme, de volar, pero mis alas no obedecían. Sentía una larva dentro de mí, no literal, como si yo misma estuviera incubando algo, como si esa colmena no me contuviera, sino que me estuviera formando desde dentro. Entonces, algo cambió. Empecé a entender el patrón del zumbido, como si las feromonas que cruzaban el aire fueran también sintaxis, el lenguaje del enjambre. Y lo que decían, lo que repetían una y otra vez, era una pregunta dirigida hacia una celda específica de la colmena que no parecía hecha para contener miel o a una cría. Era una celda distinta, cubierta de una cera negra como si estuviera carbonizada. Las demás abejas la evitaban, pero yo no. Yo era atraída hacia ella, como si fuera mía, como si me perteneciera. La sentía mía. Me arrastré por la superficie del panal, y cuando toqué esa celda, el zumbido cesó y escuché una palabra, una sola. No un nombre, no un verbo. Una palabra que en el sueño era perfectamente comprensible, aunque ahora solo me quedaba su resonancia como una silueta mojada en un espejo empañado. Me desperté empapada de sudor, la boca seca, las uñas clavadas en las palmas de las manos. Un zumbido invisible se mantenía tras mis oídos, como el eco de algo que no pertenece al sueño ni a la vigilia. Yo no recordaba aquella palabra. Lo demás sí, estaba fresco en mi memoria. Podía relatarlo a la perfección como en este momento en el que escribo esto. Lo único que no recordaba y que sigo sin recordar es aquella palabra. Me despabilé un poco antes de levantarme de mi cama. Ese había sido el sueño más extraño y loco que había tenido en mi vida. Bueno, de los sueños que recordaba. En ese entonces era estudiante de biología. Estaba próxima a terminar la carrera y solo faltaba la opción de grado. Yo había decidido trabajar en una tesis en lugar de hacer una pasantía. ¿Por qué? Ni yo misma lo sé. Si hubiese tomado la otra opción, tal vez no hubiera sucedido nada de lo que sucedió después y no hubiese terminado medicada. Mi trabajo de grado se centraba en la alometría sensorial de Apis mellifera.
las abejas de la miel. De ahí la razón de aquel sueño. No es que el reino de Morfeo me haya convertido en una experta en abejas. Me fascinaba la perfección de sus cuerpos, la forma en que el crecimiento de sus órganos sensoriales se relaciona con el tamaño corporal. Todo podía medirse, gratificarse, entenderse. Supongo que me atraía la precisión en sí. Vivía en una casona universitaria antigua, en una ciudad que prefiero no nombrar. Las paredes estaban siempre húmedas y olían a libros viejos. Antes de la pandemia del año 2020, éramos 8 estudiantes viviendo ahí, cada uno en su cuarto, compartiendo café, insomnio, risas y crisis existenciales. Pero cuando la cuarentena comenzó, todos volvieron a sus hogares. Todos tenían un hogar al que regresar, menos yo. Me quedé sola, 6 meses encerrada en esa casona, sobreviviendo con comida a domicilio y videollamadas esporádicas. Al principio, la soledad era un lujo. No tener que compartir la cocina, el baño, la lavadora, no oír puertas cerrarse o pasos ajenos. Pero con el tiempo, el silencio fue mutando. Se volvió espeso como una sustancia. Hablaba con mi asesora una vez por semana. A veces intercambiaba mensajes con Alejandra, una amiga de carrera que también seguía escribiendo desde su ciudad, con sus padres, con otros humanos. No como yo. El resto era silencio, zumbidos y el sonido que hacen las cosas viejas cuando creen que nadie las escucha. Ahí, en medio de la rutina y el aislamiento, comenzó a desdibujarse la frontera entre lo real y lo otro. Todo empezó con un archivo. Una mañana, al revisar un fragmento del análisis morfométrico de las obreras de Apis mellifera, noté una frase que no recordaba haber escrito. Los ojos compuestos son una arquitectura de la vigilancia. Cada segmento mira, registra y recuerda. La borré, suponiendo que la había copiado por error de algún artículo de neuroetología. Pero al día siguiente había otra frase nueva. La reina observa, incluso cuando duerme. Decidí cambiar la contraseña del archivo. Hice una copia en un USB y otra en la nube. Empecé a revisar el historial de cambios y claramente nadie más había accedido al computador. Repito, yo estaba sola. Simplemente lo atribuí todo al cansancio, a la soledad, a la pandemia y el estrés latente de morir. Y que, aún así, debiésemos fingir normalidad y seguir con nuestras vidas. Seguir trabajando en una tesis para graduarme y tener oportunidades en un futuro que no sabía si iba a llegar. Sin embargo, las cosas no adoptaron un tono de cordura a pesar de ser consciente de la probable alteración de la realidad que podría estar sufriendo mi mente. Un día apareció un frasco de miel sobre la mesa de la cocina. No tenía etiqueta y no lo había pedido. Por lo menos no recordaba haber comprado. Yo no era una entusiasta de la miel. A veces la usaba para endulzar los tés que bebía, pero ahora vivía en un 80% gracias al café. Así que no era posible que yo hubiese hecho esa compra. La miel tenía un color más oscuro que la miel comercial y un olor ligeramente metálico. Decidí probarla. Tal vez era un frasco de la miel que habíamos extraído en el laboratorio, esa que había sido regalada a los administrativos y decanos de la universidad. Su sabor era extraño, como a madera vieja. No era algo agradable y no sabía de dónde venía. Tal vez alguno de los chicos que vivían conmigo y la habían olvidado. Así que tiré el frasco. Pero volvió a aparecer. Yo recordaba haber envuelto el frasco en papel de cocina y arrojarlo al bote de basura. Sin embargo, a la mañana siguiente, aquel frasco estaba intacto sobre el mesón de la cocina. Nuevamente. Le escribí a Alejandra para comentarle lo que me estaba sucediendo. Ya le había contado lo de las frases que no recordaba haber escrito y ella, como yo, lo atribuimos al estrés. Pero, ¿esto? Alejandra,
preocupada por mis mensajes cada vez más erráticos, me ofreció venir a visitarme y yo acepté con alivio. Ella tenía un permiso especial para moverse por la ciudad, ya que ella, junto con otros microbiólogos, estaban trabajando en los laboratorios de la universidad con las muestras de las personas infectadas con la enfermedad de la pandemia, y así determinar si había contagio o no. Era un ofrecimiento que había hecho nuestra universidad debido a la categoría de pandemia en la que la enfermedad había llevado al mundo. Cuando llegó, me abrazó como si yo hubiera estado enferma. ¿Cuándo fue la última vez que saliste al jardín?, me preguntó. Hace una semana, respondí. Pero al abrir la puerta trasera, encontramos un jardín completamente distinto. Más oscuro, con árboles que no reconocía, como si hubieran envejecido décadas en unos pocos meses. Ese jardín estaba completamente descuidado, incluso cuando había más personas. Ahí solo había hierbas amarillentas, plántulas que no iban a llegar muy lejos, e incluso 2 árboles que no habían cambiado mucho en lo que yo llevaba viviendo en esa casona. Y de eso, ya hace casi 5 años. Yo no dije nada. No porque lo que estaba viendo o sintiendo fuera mentira, sino porque Alejandra tampoco lo hizo. Ella conocía aquella casona. Habíamos ido muchas veces a pasar el rato en aquel lugar, a beber, a leer, incluso había llevado a su perrita Haru. Si ella no notaba ninguna diferencia, entonces, ¿qué me estaba pasando? Maldito estrés. La última noche, mientras Alejandra dormía en mi habitación, bajé al laboratorio improvisado que había montado en la antigua biblioteca. Las abejas estaban inquietas, ya que su zumbido era más intenso y a la vez más armónico. Cuando me acerqué al acuario que pretendía ser un panal, vi que con sus cuerpos habían formado una figura precisa, un hexágono incompleto, el mismo que había aparecido en la tesis, en mis sueños. Entonces, algo atravesó mi mente, que tal vez no había diferencia entre mi estudio, mis pensamientos y la colmena. Por mi mente había una certeza de que algo había abierto. Algo me estaba utilizando para escribir. Por eso frases aleatorias, frases que yo no recordaba haber pensado ni escrito, aparecían en mis documentos, en mi borrador de tesis. Tenía que ser eso. La verdad es que no estoy segura de si eso es lo que realmente pasó. Tal vez todo fue un síntoma del encierro, de la soledad. Tal vez aún lo es. Con el tiempo, el encierro terminó. No de un día para otro, claro, pero las autoridades relajaron las medidas. La universidad reabrió progresivamente y algunas voces regresaron a los pasillos. Alejandra volvió a la ciudad. Nos vimos una tarde en silencio, después de meses de mensajes a destiempo y videollamadas con mala conexión. Me preguntó si estaba bien y respondí que sí. Ambas sabíamos que era mentira, pero ninguna quiso corregir a la otra. La tesis fue entregada. Recuerdo el peso extraño de tenerla impresa entre mis manos. Alometría sensorial en apis mellifera durante el desarrollo larval temprano y su posible relación con la diferencia de castas. Un título técnico limpio, pulcro. Nada en ese título aludía al vértigo que sentí al escribirla, ni a la paranoia que creció como moho entre los pliegues del encierro. La defensa fue virtual. Me felicitaron y recuerdo que uno de los jurados usó la palabra sólida. Todo fue sólido, firme, científico, racional. Y, sin embargo, al colgar la llamada, sentí un estremecimiento helado en la espalda, como si alguien hubiera estado escuchando desde otra habitación, como esa sensación de estar siendo visto. Días después, una mañana sin fechas ni sentido, no logré levantarme de la cama. Pasé casi 2 semanas encerrada de nuevo, esta vez sin pandemia,
sin tesis, sin excusas. Fue Alejandra quien me encontró y me llevó al hospital. Me diagnosticaron con trastorno mixto de ansiedad y depresión. La psiquiatra me explicó todo con una calma profesional. Aislamiento prolongado, estrés académico, privación del sueño, posible predisposición genética. Me recetó ansiolíticos, antidepresivos y un hipnótico suave para dormir. Desde entonces me acompaña esa combinación química. Algunos días olvido quién era antes, otros prefiero no recordarlo. Nunca volví a trabajar con abejas. Intenté un par de veces al principio. Visité un apiario con un colega, más por cortesía que por interés. Pero el zumbido, ese zumbido, no el de las abejas reales, sino ese otro más grave, más íntimo, ese que no viaja por el aire, sino por dentro del cráneo. Ese sigue ahí. Renuncié a los experimentos. Dejé la etimología sensorial. Pedí un traslado. Ahora doy clases de biología molecular y celular en la misma universidad. Los estudiantes me escuchan con atención e incluso algunos me preguntan por qué nunca hablo de himenópteros, abejas, avispas, hormigas, siendo este el campo desde el que me gradué. Yo solo les sonrío y cambio de tema. A veces, no siempre, pero sí algunas noches, cuando el sueño me evade incluso con ayuda de las pastillas, el zumbido vuelve. No como un sonido real, más bien como una presencia, como una frecuencia mental. Está ahí cuando el silencio es absoluto, cuando mi respiración suena más fuerte de lo que debería, cuando la oscuridad parece más espesa que otras veces. Y entonces lo recuerdo. La colmena viva, la celda sellada con cera negra, el zumbido que hablaba, el zumbido con boca. A veces creo escuchar otra vez esa palabra sin forma, la que me fue revelada en sueños y que olvidé al despertar. O quizá no la olvidé. Quizás solo la estoy incubando. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.